Ya. Bueno, voy a grabar localmente. No sé qué le pasa al del YouTube. No se deja grabar en YouTube. Voy a grabar localmente y después. Bien. Entonces decíamos que vamos a utilizar el día de hoy el IDE Spider de Python para poder empezar a programar. Y decíamos que vamos a empezar por lo más básico. Y dentro de Python podemos hacer comentarios de una línea. Los comentarios de una línea se hacen con un asterisco, como está aquí. Sí. Con un asterisco se hacen comentarios de una línea. Y comentarios de varias líneas, como lo podemos ver arriba, lo hacemos con 3 comillas dobles. Entonces es con comentarios de varias líneas. Y cerramos con los 3. Bien, entonces eso es lo básico que nosotros podemos hacer. Sí. Luego nosotros cuando querramos importar alguna librería, por ejemplo, importar NumPy o NumPy, ponemos la palabra import. Miren, aquí nos da una sugerencia. Nosotros cuando importamos una librería y el nombre de la librería es bastante grande, por ejemplo aquí, bueno, NumPy es pequeño, pero nosotros podemos ponerle un alias. Entonces, por ejemplo, si queremos importar NumPy y ponemos as np, ¿sí? Nosotros podemos tranquilamente utilizar me está dando una advertencia. Dice que ha sido importado. Entonces, ¿qué podemos hacer? np, por ejemplo, para no poner numpy otra vez, podemos utilizar simplemente la abreviatura np punto y, por ejemplo, esta función de num. ¿Sí? Si nosotros no pusiéramos el asNP, ¿sí? Deberíamos poner otra vez numpy, ¿sí? Punto random. Entonces, nosotros podemos importar una librería y cuando el nombre de la librería es muy grande, nosotros podemos ponerle un alias. Sí. Entonces, ¿cómo importamos una librería? ASNP. Entonces, aquí estamos importando una librería. ¿Y qué más? Algo importante. Bien, de ahí vamos a empezar con unas cosas elementales que nosotros podemos hacer en Python. Bueno, aquí me sale una advertencia. Dice que, si le doy clic aquí, dice que NumPy ha sido importado, pero no está siendo usado. ¿Sí? Entonces, muchas de las veces nosotros importamos librerías y nosotros no lo utilizamos. Es importante ir pudiendo ver esas advertencias que nos salen. Bien. Listo. ¿Cómo nosotros asignamos el valor a una variable? ¿O cómo declaramos una variable? Una variable se puede declarar con un nombre cualquiera, por ejemplo, X. ¿Sí? Y no necesito ponerle un punto y coma. Sí, simplemente poner X. Allá. También es importante decir que Python, o para ejecutar Python, nosotros necesitamos un sangrado o una indentación. ¿Qué significa eso? Que nosotros, todo lo que esté en esta línea, nosotros en Java, por ejemplo, utilizamos las llaves para delimitar las funciones, ¿no es cierto? Y todo lo que esté dentro de las llaves va a significar que es parte de la función. Acá en Python no necesitamos nosotros declarar llaves, sino poner en forma escalonada o de escalera cada una de las cosas que están dentro de otro código. Ya lo vamos a hacer más adelante. ¿Sí? Entonces aquí nosotros para escribir otra línea nueva de código no necesitamos ningún punto y coma ni nada, simplemente poner un enter. Entonces aquí nosotros estamos declarando una variable y a esta variable yo le voy a dar el valor de 2. ¿Sí? Entonces aquí yo estoy declarando una variable
y asignándole. Bien. Después de eso yo puedo usar la variable, ¿no? En otra variable, por ejemplo, en y digo que y va a ser igual a x más 6. ¿Sí? Entonces aquí yo estoy usando la variable. ¿Sí? Y algo que siempre utilizamos es un print. Entonces, para poder imprimir nosotros usamos un print, ponemos los paréntesis y decimos cuál de las variables queremos imprimir. Por ejemplo, queremos imprimir y. ¿Sí? En Spider, si yo le doy F5, corre ya, o se corre todo el código, y aquí me sale el valor de la variable. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo aquí podría, aquí dice que el valor es 8. Yo podría poner el valor de la variable y es igual, ¿sí? Y aquí puedo ponerlo así. Entonces, cuando yo pongo una coma, el valor de la variable y es igual a, ¿sí? Y con esta coma yo uno este string, ¿sí? Con esta y extra aquí. Digo, el valor de la variable es igual a 8. Si yo pongo un más, me dice que solamente se pueden concatenar string con string, ¿sí? Entonces, yo no puedo concatenar esto que está aquí con este valor que está acá. ¿Qué tal si yo quiero convertirla a string? str a y. Le pongo así. Paréntesis. ¿Sí? Y yo aquí he hecho, no sé si ustedes utilizaron en algunos otros lenguajes de programación lo que se llama un casting. Un casting es convertir una variable de de un tipo a otro. Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí es convertir esta variable y que era numérica a un string. Y ahora sí puedo concatenar ese string que está acá con este string con esta y que se está convertida en string. ¿Cómo hago el casting? Simplemente pongo str, que significa string, y le pongo el valor de la variable que es y. Entonces, miren, dos formas de poder imprimir, esto, imprimir la variable. Entonces, aquí, convertirla, yo simplemente pongo el valor de la variable y. Sí. Si tienen alguna pregunta mientras yo voy haciendo, por favor me la hacen. Entonces, aquí ya estoy eh, imprimiendo el valor. Imprimiendo el valor de y. Y aquí estoy. El valor de y. Le hago un casting string. Bien, esto es lo básico que tenemos nosotros. Bien, algo más que se suele utilizar, por ejemplo, en Python y en cualquier lenguaje de programación son, por ejemplo, las listas o los arreglos que nosotros comúnmente conocemos. Entonces, ¿cómo se crea una lista? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero crear una lista. Pongo el valor lista va a ser igual. Y aquí yo tengo creada una lista. En este momento la lista está vacía. ¿Sí? Si yo imprimo el valor de la lista, ¿quién entra? Juan Pablo Torres. Ya. Si imprimo el valor de la lista, sí, ustedes pueden ver aquí que el valor es vacío, ¿no? Es una lista vacía. Entonces, ¿cómo yo le puedo dar valores a esa lista? Yo tranquilamente puedo darle valores poniendo los valores directamente. Voy a poner unos valores 9, 8, 7.
6, 5. Sí, entonces si yo imprimo nuevamente control S guardas y F5 mandas a correr, yo puedo ver aquí ya los valores de la lista. ¿Sí? Entonces aquí estoy creando una lista. Listo. Preguntas que tengan hasta aquí. No sé si es bastante parecido también a R. Sí. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Todo está Ingeniero, corriendo. Dime, Schubert. tengo una pregunta acerca de Anaconda. No sé cuál es el que se ejecuta Anaconda, Ya. Navigator 3 o el Anaconda Navigator que no dice Anaconda 3 entre A paréntesis. ver, ¿quién es esto? Anaconda, ¿no? Sí. Este de aquí. Ajá. Lo puedes ejecutar. No sé si sale directo ya a Spider, puedes ejecutar a Spider, si no este. Anaconda 3. Ese, Ah, ya, ese es. sí. Le das clic Ya. aquí y tiene que empezarte a salir un símbolo. Un símbolo de Sí. Anaconda. Te va a salir una consola y ya te sale un símbolo. Un símbolo que dice Login Application o cargando la Cuando aplicación. abro Spider me sale un símbolo del sistema. Y si lo Sí, borro se elimina Spider, entonces lo tengo que dejar. sí, sí, tienes que dejarlo abierto porque, a ver, aquí dice que bueno, hay una versión de Anaconda, bueno, después. Ah, ya, ya, pensé que estaba mal porque me salía No, este símbolo del sistema. el símbolo del sistema justamente, a ver, lo que pasa es que esto de aquí, Anaconda es un contenedor de aplicaciones. Entonces aquí tú tienes varias aplicaciones. Si haces correr cualquiera de estas, en el CMD que te sale, dice que está corriendo esa aplicación. Entonces, si tú cierras ese CMD, el símbolo del sistema, estás bajando el servicio. Entonces, es un contenedor, es como tener un servidor de aplicaciones. Cuando tú tienes un servidor de aplicaciones en el CMD o en la consola, tú puedes ver cuántas aplicaciones están corriendo. Entonces, cuando tú lanzas cualquiera de estas aplicaciones, se va a abrir un CMD o una consola y ahí te dice que estás corriendo. Y tú cierras eso, es como que hubieras dado de baja esa aplicación del servidor. Entonces, eso tienes que dejarle ahí que corra. Ya. Cualquier aplicación que tú mandes aquí de estas, te va a salir ese. ¿Por qué? Porque están corriendo dentro de este contenedor que se llama Anaconda. Ah, ya, Ya. listo, ingeniero, gracias. Ujú. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta que tengan acerca de lo que están haciendo? ¿Quiénes no están? Alcen la mano ahí alce la mano por el Zoom. ¿Quién está haciendo en Anaconda? Va en Anaconda, digo en Spider. 2, 4, 5, 6, 7. Ya, ¿y el resto? Carlos Ordóñez, ¿en qué estás haciendo? Tenía un problema, ingeniero, con mi computadora. Tuve que conectarme desde otro dispositivo. Ay, 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 chévere, no estás en comp. No, ingeniero, mi computadora no estoy. Ya. James, ¿no estás haciendo? ¿Tienes algún Ingeniero, yo problema? por falta de recursos estoy empezando mejor a hacer con el Google Colab, ingeniero. Ya, pero ábrelo al Google Colab para que vayas haciendo, sin ningún Ya. problema. Ya, ¿quién más? Y el resto todos están haciendo en Ana. Ah, no. Jan Agreda. Por el momento lo estoy trabajando en Visual Studio, ingeniero. Ya, ¿sí está corriendo? Sí, Ya. ¿Quién más? Juan Pablo Torres. Igual, ingeniero, por Visual Dos, Studio estoy. dos Juan Pablos Torres. ¿Quién es No, el sí, profe? no, el otro tengo en la computadora y el otro está en el celular, por eso.
ya. Patricio Paredes. Igual, no, yo estoy haciendo en Spider, ingeniero. Ya pues, no se sabe más. Ricardo Cuesta. Spider, ingeniero, no, que ya bajé la mano. Ya. Ah, Y aquí más, Roy León y Yamilka. ¿Están haciendo un Spider? Soy. ¿Sí? Ya. Bien. Entonces, esas son algunas funciones básicas que nosotros tenemos para hacer. Bien, ¿cómo podemos nosotros también ya utilizar algunas, a ver qué más? Ya. Algunas funciones, perdón, aquí vamos a poner. Aquí, por ejemplo, voy a hacer aquí. Condicionales. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se crea una condición? Se pone if, ¿sí? Se pone la condición, pone dos puntos, y luego de eso se pone ¿cómo se llama esto? El bloque de código. Sí, entonces, miren cómo se define una condición. Un if, la condición, dos puntos, esto delimita que ya empieza el bloque de código, ¿sí? Y se pone el bloque de código. Como les dije yo hace un momento, Python trabaja con indentación, entonces, por ejemplo, pongo if, la condición, por ejemplo, digo si x es mayor, a ver si x es menor que y, entonces, dos puntos, print, por ejemplo, bloque de código, print y. Y yo no necesito aquí poner ningún if ni nada. Si ustedes se dan cuenta, yo voy dando enter y miren que se está quedando el cursor en la misma dirección que se queda el print. Eso quiere decir, a ver, ¿qué es la indentación? La indentación, yo decía que hay que escribir en forma de escalera. Sí. Entonces Python como nos permite crear un código más limpio, ¿qué es lo que hace? Yo aquí pongo el if, dos puntos, y siempre el cursor se corre un tab hacia adentro, ¿no? Y entonces todo lo que esté aquí, a esta altura del print, va a ser parte del if dentro de ese if. Si yo, por ejemplo, aquí sigo escribiendo otra sentencia yo aquí, va a ser parte del if. Si yo ya quiero salir del if, tendré que regresar al nivel donde yo necesito salir. Entonces, borro esa indentación y acá pongo otro print. ¿Sí? Bueno, otro código. Otro código. Entonces, guardo. Entonces, aquí, ¿qué estoy diciendo? Que si x es menor que y, se imprime y. En este caso es 8. Si yo cambio la condición, ¿sí?, no se va a imprimir nada. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo, por ejemplo, aquí también imprimo y? Print y. Entonces, en este caso se va a imprimir solo una vez, que es este print que está acá afuera. ¿Sí? Entonces, aquí se va a imprimir. Se imprime el que está afuera. Y acá voy a poner. Se imprime el y que está dentro del i. Control F, control. Sí, se imprime el que está fuera del i. Ahora, ¿qué pasa si yo aquí cambio la condición? Bueno, pues ya sabrán que se van a imprimir los dos. ¿Sí? Entonces, ¿qué les quiero decir?
que cuando nosotros utilizamos en Python, usamos la indentación, que significa que nosotros estamos escribiendo, ¿sí? Todo lo que está dentro o a este nivel que está aquí es parte del if que está aquí. Por ejemplo, si yo tengo aquí otro if, y por ejemplo, puedo poner con paréntesis así más, y y es igual a 8, 2 puntos, miren, doy un enter e ingreso, voy a poner aquí mejor x es igual a 2, para que entre también aquí. Sí, doy un enter y la indentación se corre más a la derecha. Entonces voy a imprimir 20, x. Sí, guardo y hago correr. Entonces, miren, aquí la indentación está más adentro, significa que todo este código que está aquí pertenece a este if que está aquí. Y este if que está aquí pertenece a este if que está más afuera. Entonces aquí yo estoy imprimiendo el valor de 2. ¿Sí? Digo que si x es igual a 2, se imprime. Bueno, si es igual a 3, no se debe imprimir. Pues ya no se imprime acá. ¿Sí? Entonces aquí estamos aquí. Bien. Ya saben que si no si tienen algún problema, me van diciendo por favor. Ingeniero, ahí el else iría en la misma altura del if, ¿verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, hagámosle aquí un else. Entonces, depende de dónde quieras el else. De cuál de los dos if quieres el else. Si quieres de este if que está aquí, iría, a esta altura que está aquí. Entonces aquí sería else, 2 puntos. Aquí me salió una sugerencia. Sí, ahí, bueno, ahí está. Else, 2 puntos. Y bueno, ya me salió una sugerencia porque está con copy. Va a esa altura y sería el del else del if de adentro, ¿no? Entonces aquí sería sí. Y en cambio, si quieres poner el else del otro if, sería acá. Bueno. Sí. Aquí pondríamos del otro if, del otro else. Entonces, 3. Entonces, como x no es igual a 3, se imprime este else que está aquí. Sí, aquí dice se imprime probando un nivel más. Sí. Entonces, todo es de acuerdo a la indentación. Entonces hay que tener cuidado al momento de, cuando nosotros escribimos código en Python, ir viendo el nivel en el que está. ¿Cómo se pueden dar ustedes cuenta de eso? Siempre que ustedes dan un enter, cuando tienen 2 puntos se les corre justo al lugar donde va la indentación. Si no se les corre, por ejemplo, ustedes pueden regresar aquí pueden regresar, digamos que no les corrió y les corrió por ahí, así, miren. Bueno, aquí era señalar un error, ¿no? Que dice que la indentación está mal. Entonces, ¿cómo lo pueden poner en la que es? Le dan un tab, ¿sí? Y ya se pone la indentación que es. ¿Qué pasó? Ya. ¿Cuándo suele pasar este tema de la indentación? Cuando ustedes copian de algún otro lugar. Cuando ustedes copian, digamos, un código del internet y vienen y lo pegan en su código, es más que seguro que se venga sin la indentación correcta. ¿Sí? Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado cuando ustedes
copien algún código del internet o cuando copien algún código de algún otro lado. Entonces ahí hay que tener cuidado porque el tema de la indentación también es también un problema. Sí. ¿Cómo nosotros podemos utilizar, por ejemplo, aquí un else if? Pues, por ejemplo, si nosotros queremos, voy a probarlo en el de adentro, ¿qué sería ahí? Un else if en Python se pone el if, ¿sí? Y debe estar antes del else. Entonces, debería estar entre el if y el else, porque el else sería lo último y el if sería lo segundo, o lo que se puede cumplir antes de todos los casos anteriores, ¿no? Mire, bueno, aquí ya me da algunos valores. Eso es porque aquí estamos utilizando el copilot de Spider. Entonces, a diferencia del if y del else que nosotros tenemos ahí, perdón, a diferencia del else y del if, no es else if, sino es el if, ¿sí? Sin SE, sino solo el if o el if, ¿sí? Y aquí viene la condición. Entonces, si x es igual a 2, por ejemplo, 2 puntos, y aquí voy a poner el print. Y bueno, aquí me sale. Entonces, tengo, si x es igual a 3, imprime esto. Caso contrario, si x es igual a 2, imprimo esto. Caso contrario, si no es ninguno de los valores, imprimo el que está acá abajo. Sí. Probando, aquí voy a poner la diferencia. Sí. Entonces, como ustedes pueden ir viendo aquí, el if es donde entra porque es la condición que se cumple. Bien, entonces es como nosotros podemos utilizar los condicionales, ¿no? De ahí ya podemos hacer los if anidados que ustedes conocen dentro del if. Bueno, aquí estamos haciendo un if anidado. Aquí ponemos nuestras condiciones y dentro de eso también podemos empezar a crear más condiciones, pero ya dependerá de lo que nosotros necesitemos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Si les está corriendo, no les está corriendo? Sí, está corriendo. Sí, no tiene ningún problema. Están ejecutando las condiciones que son. Bien. Listo. Entonces, hasta aquí tenemos nosotros ya las condiciones. Aquí voy a poner condición. Así sería la estructura. Bien. Sería la estructura del condicional. If, condición, el if es que tiene otra condición y caso contrario si tienes otra condición. ¿Ya? Bien. Otra de las cosas que más se utiliza, aunque siempre se utiliza con frecuencia, es el tema de los ciclos repetitivos. ¿Sí? Entonces, uno de los ciclos repetitivos que más se utiliza es el for, ¿no? Entonces, ¿cómo se declara el for? Entonces, ¿cómo se declara el for? For
se pone una variable, ¿sí? Y se pone una secuencia. Se pone los dos puntos y se pone aquí el código. Nosotros queremos ejecutar. Bien, entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer esto o cómo podemos utilizar aquí? Bueno, aquí nosotros habíamos, déjenme ver. Por ejemplo, aquí nosotros habíamos declarado una lista que está aquí. Pues, ¿cómo hago para recorrer esta lista, por ejemplo? Sí. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer para recorrer esta lista? Yo pongo for, igual que en cualquier parte de código de Python tiene indentación. Entonces, por ejemplo, pongo una variable, la típica variable i, digo, va a tomar i el valor de qué, y, por ejemplo, digo in y tengo que poner una secuencia, es decir, hasta dónde va a llegar. En este caso yo voy a recorrer una lista, ¿sí? Una lista que se llama lista mismo, ¿sí? Y entonces, y va a tomar los valores que están en la lista. Entonces, el for se lo utiliza para, o se lo puede utilizar para recorrer una lista. Entonces, este i va a ir tomando el valor a la posición 0, 1, 2, 3 y 4. Sí. Ah, cierto, y las listas van desde la posición 0. Sí, como la mayoría de lenguajes de programación. Entonces, yo voy a ir desde for y voy a ir recorriendo cada uno de los elementos de la lista. Y por ejemplo, yo quiero imprimir, entonces voy a imprimir i. Sí. Entonces, si yo hago correr esto, mira, se imprime cada uno de los valores de la lista. Yo tengo el valor 9, 8, 7, 6 y 5. Entonces yo aquí imprimo cada uno de los valores de la lista. El 9, el 8, el 7, el 5. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está haciendo? Como yo tengo un objeto, y la lista es un objeto iterable, es decir, que ya tiene unos índices, entonces yo puedo recorrer esa lista sin ningún problema. ¿Sí? Yo puedo ir recorriendo cada uno de esos valores de la lista sin ningún problema. ¿Por qué? Porque el for es, o porque la lista es un elemento iterable, es decir, que se lo puede ir iterando, ¿sí? Utilizando un for. Bien. Entonces, ¿qué es lo que puedo ver aquí? Que cuando yo utilizo un for, igual yo utilizo la indentación, todo lo que esté dentro o en este nivel de aquí es parte del for, ¿sí? Y el resto no es parte del for. Bien. ¿Qué más puedo hacer? Sí. Por ejemplo, aquí cómo puedo utilizar, qué es lo que puedo realizar también. Bueno, aquí voy a poner los comentarios respectivos. Aquí voy a correr una lista que es para lo que más se utiliza el for. Accediendo a los elementos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, aquí me está diciendo que efectivamente, por ejemplo, acá yo voy a poner print antes de eso. Por ejemplo, si yo imprimo la lista aquí, antes de pasar a esto, yo voy a imprimir aquí la lista, ¿no es cierto? Si yo quiero imprimir el elemento o el valor de 9, está en la posición 0, entonces yo pongo 0 y imprimo el 9. Yo pongo el valor 2, es el valor 7, 0, 1, 2. Sí, entonces yo puedo acceder. Ahora, ¿cómo puedo yo acceder? Me olvidé esto de ver de las listas, pero
Es algo también importante. ¿Cómo yo puedo, antes de continuar, por favor, cómo yo puedo acceder, por ejemplo, al último elemento de la lista? Sí, si yo no conozco cuál es el tamaño de la lista, yo puedo acceder al último elemento de la lista poniendo el índice -1. ¿Sí? Y en este caso el último elemento de la lista es 5. ¿Sí? Acceder al último elemento de la lista es 5. ¿Sí? Entonces yo tranquilamente puedo acceder al último elemento de la lista. ¿Sí? Esto de aquí. Bien. Eso también era importante que podamos acordarnos. Bueno, no acordarnos, sino que ustedes puedan conocer, si no conocen. Otra cosa importante, voy a nuevamente pasar al for. Esto lo voy a poner acá arriba al lado de la lista para tenerlo ordenado. Y que voy a poner nada para dejarles ordenado para subirlos. Igual. Ya. Bien, entonces otra, por ejemplo, aquí, ¿qué podemos hacer ¿qué más podemos hacer con el for, por ejemplo? Voy a crear otro for acá abajo. Un for j, lista mismo. Sí, 2 puntos. ¿Qué puedo hacer? Yo, por ejemplo, puedo, ya hemos visto que los elementos de una lista se pueden acceder de acuerdo a su índice. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer aquí? Por ejemplo, yo puedo acceder o puedo enumerar los elementos de una lista. ¿Con qué lo hago? Voy a utilizar la función enumerate. Y voy a mandar aquí un elemento. Dice que, si ustedes ven la ayuda, dice que enumerate recibe un elemento iterable. ¿Sí? Un elemento iterable, en este caso, yo les he dicho que las listas son elementos iterables, entonces tranquilamente podemos mandar nuestra lista. Y retorna un objeto enumerado. ¿Sí? Entonces, voy a mandar ahí. Y yo voy a recibir el valor que me devuelve. Entonces, yo voy a obtener el valor que me devuelve en 2 variables. Sí. Ojo que él me devuelve o me va a enumerar cada uno de los elementos. Es decir, este es elemento 0, este es elemento 1, este es elemento 2, este es el elemento 3. Sí. Dice que va a retornar un objeto enumerable. Sí. Entonces, no sé si en otros lenguajes de programación, no me acuerdo si en R, pero por ejemplo en Python yo puedo tomar el valor, ¿sí? En varias variables. Entonces yo voy a tomar el valor que me retorna, es decir, el número, en 2 variables. Índice, ¿sí? Y valor. Estas 2 variables van a tener el valor que me retorna esto que está aquí. Entonces aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo estoy utilizando aquí una función que se llama enumerate de Python, que dice que recibe como parámetro un elemento iterable. ¿Sí? En este caso, el elemento iterable va a ser la lista, porque es un elemento iterable, y va a recorrer esto. ¿Qué me va a devolver enumerate? Dice que me va a devolver, ¿sí? Un objeto con el número de la iteración. Entonces, aquí yo voy a obtener el número, ¿sí? De el elemento en el que estoy recorriendo. Entonces, si la lista tiene 10 elementos, voy a primero obtener el índice 0, ¿sí? O va a enumerar, tiene 0, 1, 2, 3, 4, hasta 10. Entonces,
yo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Este valor que viene aquí, que se devuelve 0, le estoy asignando a estas dos variables. Entonces, índice y valor van a obtener el valor que devuelve numerator. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo pongo print, ¿sí? Primero voy a poner índice y valor. Solo para que vean. Entonces, ¿qué es lo que estoy yo obteniendo? En este índice que está aquí, yo estoy obteniendo el valor del índice. El valor del índice. Sí, el valor del índice. ¿Cuál es el índice? El índice es el número que marca en qué posición están cada uno de estos elementos. Entonces dice que índice, es decir, 0. Entonces, en la posición 0, ¿qué valor está en la posición 0? Está el valor 9. ¿En qué valor está en la posición 1? Está el valor 8. ¿Qué valor está en la posición 2? Está el valor 7. ¿Qué valor está en la posición 3? El 6. ¿Y qué valor está en la posición 4? El 5. Entonces, ¿qué es lo que devuelve Enumerate? Devuelve el índice y el valor. Entonces, yo aquí puedo obtener el índice y el valor de la lista. ¿Sí? Entonces, en el índice 0 o en la posición 0 se encuentra el valor 9. Entonces, pongámosle ahora, pongámosle así, justamente lo que estamos haciendo. Voy a poner aquí, en la posición o índice, ya le voy a dejar qué índice será. ¿Sí? Entonces aquí voy a poner coma para que ahí me diga en el índice 0. ¿Sí? Voy a poner otro. Está el valor. Aquí voy a poner coma. Entonces, si yo hago correr esto, dice en la posición o índice 0 está el valor 9. En la posición o índice 1 está el valor 8. En la posición o índice 2 está el valor 7. Sí, y así hasta el 5. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo estoy enumerando y obteniendo el índice y el valor de esta lista. ¿Sí? Entonces, el índice y el valor que está en ese índice. Entonces, yo tranquilamente puedo utilizar este método enumerate para que ustedes puedan acceder a el índice. La otra forma, ya les dije, es acceder directamente a cada uno de los, como lo tenemos acá arriba, a cada posición, ¿sí? E ir imprimiendo. O directamente con lo que habíamos puesto aquí. Sí, accediendo a los valores. Por ejemplo, el último de esta forma es cualquier valor con el número del índice. Sí. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? Sí, ¿no? Todo No, claro. ingeniero. Ya, algo también importante que me estaba olvidando, por ejemplo, nosotros podemos obtener el tamaño de la lista con la función len. ¿Sí? La función len nos va a devolver el tamaño de la lista. ¿Sí? ¿Cuál es el tamaño de la lista? Entonces, aquí voy a poner el tamaño de la lista. Yo también me estaba olvidando. Entonces, el tamaño de la lista, el tamaño de un objeto iterable lo podemos obtener con len. Sí. Entonces, aquí dice que el tamaño de la lista es 5. ¿Cuántos elementos tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden que el tamaño sí es mayor que el índice. Entonces, si es que tengo de tamaño 5, el índice irá hasta 4. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque tengo 5 elementos. ¿Sí? Entonces irá 0, 1, 2, 3 y 4. Porque yo tengo 5 elementos. Sí, bien. Entonces son algunos aspectos básicos que nosotros tenemos en Python. Bueno, hemos visto cómo crear una variable, cómo crear comentarios, cómo obtener valores de una variable. Sí. Y cómo nosotros también podemos utilizar las condicionales, cómo podemos utilizar
¿Cómo podemos utilizar los bucles? Sí. ¿Y cómo podemos, por ejemplo, obtener los valores de cada una de las de cada una de las de cada una de cada una de las listas? Bien, otra cosa importante. Por ejemplo, también puedo utilizar un for. A ver, estaba equivocándome con. Pero ya tengo i, entonces voy a cambiar aquí el valor a j. Y voy a decir que voy a imprimir, voy a ir de j in range. ¿Sí? Yo puedo utilizar la función range. Y dice que yo puedo utilizar la función range. Dice que hasta dónde va a terminar. Por ejemplo, si mando solo un parámetro, digo que si mando un parámetro, digo hasta dónde termine. Si mando dos parámetros, el primero será el inicio y el segundo será el final. Entonces, por ejemplo, si yo mando solo un parámetro, digo 3. ¿Sí? Y pongo 2 puntos. Y pongo print j. Y doy F5. ¿Sí? He puesto 30. Entonces dice que j va a ir desde 0 hasta 2. ¿Por qué? Porque así, al igual que en Java y en otros lenguajes de programación, y bueno, en el caso del REN, va a empezar, dice que si no le pongo yo el inicio, dice que va a empezar en 0, y aquí yo le pongo la posición hasta donde va a llegar. Entonces, j va a ser menor que esa posición. Entonces, va a ir 0, 1, 2. Sí, 3 veces. Si pongo 30, como se puse hace un momento, 10, pues no me voy a poner. Va a ir desde 0 hasta 9. Entonces, yo también puedo poner o utilizar este range para que yo pueda tener el valor, ¿no? Por ejemplo, el valor final, hasta dónde va a llegar. ¿Sí? Va a ser menor, siempre esta variable que va a ir aquí creciendo, va a ser siempre menor que esto que está aquí. ¿Sí? Entonces, aquí yo dice que si decía, el range decía que, ¿no es cierto? Si yo le ponía un inicio, por ejemplo, 1,10, vamos a ver qué nos imprime. Dice que va a empezar en 1 y va a terminar antes de llegar a 10. Entonces va a ir de 1 a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Entonces, si yo quiero llegar a 10, desde el 1 debería ir hasta un índice más que sería 11. ¿Sí? Entonces, hay dos formas de utilizar range. Entonces, aquí voy a poner, aunque ya sale ahí en ayuda, aquí range, paréntesis, y pongo aquí un número final. Y si pongo range, dos números, aquí pongo inicio, aquí pongo fin. ¿Sí? Entonces también puedo utilizar, y yo por ejemplo si quiero hacer un for para poder ir del 1 al 10, pondría for y digo que va a ir en el rango del 1 hasta un índice más. Si quiero ir al 10, debo poner el 11. Si quiero ir ¿cómo se llama? Si quiero ir al 12, puedo poner hasta el 11. Por ejemplo, ¿qué tal si yo quiero utilizar este for que está aquí con el range para recorrer mi lista? ¿Cómo podría hacerlo? Para recorrer toda mi lista utilizando range. ¿Cómo podría, jóvenes, utilizar esa función range para recorrer mi lista? Así como lo hice aquí. Con el punto len, con el len, en vez de range, poner lista lista, perdón. Entonces aquí yo, a ver, en vez de range, No, adentro, sí. allá. Len.
hasta lista. ¿Por qué? Porque entonces aquí yo tendría que imprimir, por ejemplo, lista, entonces en la posición que J, ¿sí? Entonces F5 y tendría los elementos. El elemento 0 es el 9, 8, 7, 6. Recuerden que el tamaño de la lista dice que es 5. Entonces va a ir de 0 a 5. Entonces en la posición 0 está el 9. Si en la posición 1 está el 8. ¿Sí? En la posición 2 está el 7. En la posición 3 está el 6. Y en la posición 4 está el 5. ¿Sí? Si yo quisiera solo recorrer y no recorrer, digamos, el 9, iría así. Entonces empezaría desde la posición 1, que sería el 8. Sí, si quisiera utilizar con 2 parámetros, recorrer todo, perdón. Podría empezar en 0 y terminar acá. Bien, entonces, no es difícil Python, son algunas cosas básicas que se pueden ir haciendo sin ningún problema. Sí. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, voy a poner el cargador. Si tienen alguna pregunta, háganmela por favor mientras conecto el cargador. ¿Para qué sirve la librería NumPy? En Visual Studio no me reconoce la librería, pero me funciona todo normal. Funciona todo normal. Ya. NumPy es una librería que se utiliza para crear unos elementos que se llaman arrays. Y eso lo vamos a ver mañana. Y nos permite a nosotros hacer, o la ventaja de utilizar NumPy, a diferencia de utilizar una lista normal, nos permite a nosotros realizar operaciones con matrices, ¿sí? O con listas de una manera más rápida. NumPy o NumPy, creo que NumPy se pronuncia, según por ahí yo alguna vez leí, pero bueno, NumPy o NumPy, como quieran decirle, es una librería especializada en el manejo de listas, de matrices, ¿sí? No solamente matrices bidimensional, sino de dimensión n. Eso quiere decir que pueden ser de 3 dimensiones, de 4 dimensiones, de 5 y de 6, o de los que ustedes quieran. ¿Sí? Y nos permite realizar operaciones de una manera más rápida que lo haría con listas. Por ejemplo, yo para poder, ¿sí? Aquí en lo que estamos viendo, multiplicar, por ejemplo, los valores de cada uno de los elementos de la lista, por ejemplo, aquí, ¿sí? Por 2 debería ser un for y hacer esto, ¿no? Con NumPy ya vamos a ver que no necesito utilizar un for, simplemente utilizar un comando en el que nosotros vamos a poder multiplicar todos los elementos de la lista por un número. Podemos nosotros automáticamente encontrar la media de todos los elementos de todas las variables. Recuerden que las variables son las columnas, las observaciones son las filas. Entonces nosotros tranquilamente con NumPy podemos encontrar la media solamente con una sentencia, ¿sí? Con una llamada a una función que se llama men, que es la media aritmética. Lo que estábamos viendo, ¿no? Cuando vimos en la clase anterior cuáles son las medidas de descripción. En cambio aquí, por ejemplo, para encontrar la media de esta lista, de los elementos de esta lista, ¿qué tendría que hacer? Sumar todos los elementos y luego dividir para el número de elementos. En cambio con NumPy, nosotros simplemente con una llamada a un método, justamente NumPy ya tiene esos métodos que nos permiten a nosotros realizar esas acciones. Yo pongo la lista y pongo med y me sale la media de todos los valores que él tiene. Puedo obtener cuartiles, percentiles, así mismo solamente con una línea de código. Entonces NumPy, bueno, yo aquí lo puse solamente para dar un ejemplo de cómo importar. Ahora no lo estoy utilizando NumPy, ¿no? Por eso me sale aquí un error que no lo estoy utilizando. Pero ese es el que más vamos a utilizar porque
También nos va a permitir, por ejemplo, nosotros llenar una matriz con elementos, ¿sí? De una manera más rápida. Entonces, NumPy está optimizado para trabajar con matrices y con vectores, o con un vector es un arreglo, ¿no? De una dimensión, una matriz de 2 dimensiones. Entonces, NumPy es una librería que está optimizada para trabajar con matrices y con vectores de una manera rápida, sin hacer tantas for, sin hacer bueno, tantas otras condiciones que estarían en otros, con un Python normal. Y esa es la ventaja. Entonces, NumPy vamos a utilizarlo en simulación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a la generación de números aleatorios, nosotros podríamos llenar los números aleatorios a través de un for y también con NumPy poner que cada uno de los elementos de esa matriz o de ese vector se llene con un número aleatorio. Si, por ejemplo, en Python normal lo hacemos con 10 líneas, en NumPy lo vamos a hacer con una línea o con 2 líneas. Entonces, NumPy es una librería de matemáticas, ¿sí? Que está, o de Python, ¿sí? De Python que utiliza las matemáticas o funciones matemáticas y que están muy optimizadas en el tema de arreglos y matrices. Ahora, ¿cuál es la ventaja de eso? Por ejemplo, el que nosotros tengamos que multiplicar dos matrices de 100%, cuando lo hacemos con un código normal de Python, bueno, hacemos con 2 for y ya lo multiplicamos. Sí, de 100%. Pero el tema del acceso, es decir, que yo voy fila 1, columna 1, perdón, fila 0, columna 0, fila 0, columna 2, fila 0, columna 3, está haciendo después fila 1, columna 1 y así. Entonces, ese recorrido que que hacemos nosotros normalmente en Python está optimizado en NumPy, ¿sí? Entonces, en NumPy está la optimización de esos métodos para que tú puedas automáticamente ejecutar esa multiplicación de matrices, ¿sí? Igual, hace procedimientos para multiplicación, pero están optimizados para que nosotros podamos utilizarlo más rápidamente. Entonces, para eso sirve NumPy. NumPy es una librería especializada, sobre todo para el tema de operaciones con vectores y con matrices, que vamos a utilizar mucho acá en simulación. Eso, para eso es NumPy. Importante. ¿Sí? Y eso lo vamos a utilizar mucho en NumPy. Si ustedes han escuchado el tema de la ciencia de datos, NumPy es una de las que más se utiliza en ciencia de datos porque ahí automáticamente se puede obtener muchos valores de una manera más rápida. Si ustedes estudiaron un poco de complejidad algorítmica en los cursos anteriores, se podrán dar cuenta que hacer 2 for anidados tenía una complejidad en el cuadro. Eso quiere decir que mientras más datos tengamos, la complejidad de esos for anidados se va a crecer así exponencialmente. Entonces, con NumPy esa complejidad podría ser un poco logarítmica. Eso quiere decir que va a ser un poco como constante, si no va a dispararse como lo haríamos con una complejidad cuadrática. Listo, jóvenes. Entonces, por ahí lo vamos a dejar el día de hoy. Mañana vamos a continuar viendo un poco más con NumPy y con algunas otras librerías que vamos a utilizar. No sé si tienen alguna pregunta y si tienen algún problema en el tema de instalar. Creo que los que están utilizando Google Colab no debieron haber tenido problemas porque esto es algo básico y debió haberles corrido sin problemas. Si tuvieron problemas, pues me avisan para poder solucionar. Bien, sin más, entonces dejamos el día de hoy por ahí y nos vemos en la próxima clase. Eso, ingeniero, gracias.